Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de conversación en el marco del 8M, donde seguimos abriendo lugar al cine realizado por mujeres y a las historias que también nos ayudan a mirar de otra manera la historia del audiovisual. Hoy nos acompaña Verónica Palafox, directora del cortometraje La Sirenita. Verónica, muchísimas gracias por acompañarnos. Me da mucho gusto conversar contigo sobre La Sirenita, un cortometraje que nos acerca a una mujer con una historia llena de fuerza, no solo por su paso por la lucha libre, que está increíble, porque yo soy fan de la lucha libre en parte, sino por todo lo que representa en términos de resistencia, memoria y fuerza. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Mitsuko. Agradezco mucho la diferencia primero de haber puesto los ojos sobre la sirenita y ahora pues conocernos por esta vía. Muchísimas gracias. Para empezar, me gustaría preguntarte cómo llegaste a esta historia y en qué momento supiste que aquí había un cortometraje que valía mucho la pena contar. Y a partir de eso, también me interesa saber qué fue lo que más te atrapó de La Sirenita como personaje. Mira, yo de profesión soy periodista, entonces tengo mucho tiempo trabajando sobre perfiles femeninos y mi especialidad son las entrevistas. Entonces es muy común que personas que conocen a otras mujeres que tienen historias interesantes me las acerquen. Entonces, eso sucede con Lupita, con la sirenita. Me la presentan y charlamos largo, un par de horas quizá en la primera ocasión, y la invité a hacerle una entrevista para una revista en la que escribo. Y fue la entrevista, su vida es muy interesante, tú lo acabas de decir, es impresionante en todos sentidos. Es una historia contestando un poco qué es lo que me enlaza con ella, es una historia que viene de lo más profundo del abandono y de la soledad, y que es una mujer que elige el no irse por el camino fácil. Ella hablaba de que pues la mayoría de sus amigas en condiciones similares, porque es muy complejo que vuelvan a tener lo mismo que ella, se dedicaron a prostitución, entraron en el mundo de drogas, y ella eligió el deporte. Un deporte con el que, dice ella, es Doña Lucha y me casé con ella. Y es cierto que fue llevando toda su vida a la fecha que está ya, bueno, estaba retirada antes del documental, déjame que te diga, que ya ahorita te contaré ese regreso a las cuerdas, pero después de la entrevista que empezamos a charlar un poquito más, pues te prende el foquito de que aquí hay más y debe haber más gente que la conozca. Y sé que es una historia inspiradora y sé que es una historia de resiliencia. Y empezamos a platicar la posibilidad de hacer el documental y pues como todas estas ideas tardan en germinar, algunos años, pasaron como 4 o 5 años entre que lo empezamos a platicar, que empezamos a hacer algunas tomas y conformamos la historia hasta llegar a este producto. Muy bien. Algo que nos gusta mucho del corto es que no se siente como un retrato superficial, sino como una mirada mucho más íntima, ¿no? Entonces, quisiera preguntarte, ¿cómo fue construir esa cercanía con tu protagonista y ganar su confianza para contar su historia, pero desde un lugar más sensible? Como te decía hace un momento, este proceso fue largo y fueron años de convertirnos, podríamos decir, entre amigas confidentes, porque ella ya tenía la idea de que íbamos a hacer la película, pero pues no fue, de hecho, la primera conversación, la primera entrevista no se asemeja en nada a lo que nos cuenta después. Y había escenas que después de cortarlas, me volteaba y me decía, sabía que me ibas a preguntar eso, porque ya lo habíamos charlado antes. Quedaron muchas otras cosas mucho más íntimas y personales en el tintero, obviamente, porque también, pues, esta cercanía hace que respete algunas partes de la intimidad de su vida, pero el volverte uno con tu personaje lleva mucho tiempo. Esa es la gran diferencia entre el documental y la ficción. En la ficción te sientas, escribes, das un guión y ya está. En el documental no, en el documental te tienes que volver casi como una parte invisible de la vida de tu personaje. Y creo que es parte de lo que se refleja en este trabajo.
La película no solo habla del pasado, sino también del presente de esta mujer. ¿Por qué es importante para ti mostrar quién es ella hoy, más allá de lo que representó en otro momento de su vida? Porque cuando estuvo en los cuernos de la luna en el éxito, ella fue campeona mundial. Ese campeonato lo gana en Japón, es decir, es una mujer que viajó por todo el mundo llevando muy en alto el nombre de la lucha libre mexicana. Esa época de gran glamour, ella la reconoce como una época de gran vacío. Esta época, ella cuando decide retirarse y se asienta aquí en Ciudad Juárez, dice que es cuando ella siente que empieza a vivir, empieza a tener, de entrada trae a sus hijos con ella por primera vez y ella se ve en el reflejo de todos los luchadores viejos que no tuvieron la oportunidad de ella. Ella se retira muy joven. Ella se retira en la cúspide, sana, emocional, físicamente. Y entonces esta sirenita de hoy, que de hecho cuando filmamos la última escena de la película, yo le decía, y Lupita, ¿y si fingimos como que pelea? Y si como que nada más marcamos unas llaves, porque es una mujer que tiene más de 60 años. Y me dice, no, en el transcurso de la película yo voy a bajar de peso y voy a entrenar y voy a luchar de verdad. Y esta película marca, de hecho, el regreso de ella a los escenarios. Ella está volviendo a luchar, claro, luchas pues no tan violentas, más al estado de su edad y de su condición, pero ella vuelve y esta Lupita de hoy es un ser humano completo. La sirenita de antes era un producto, esta es un ser humano. Y eso creo que es lo más valioso del documental. Si tú te fijas en el transcurso de él, su cambio físico es notorio. Ese cambio físico es un reflejo de su cambio emocional y como persona, entre aquella sirenita que se la pasaba viajando por todo el país sin una casa, sin un hogar, a esta que vive ahora rodeada de hijos, de nietos, con el reconocimiento del público, porque la gente la reconoce. Estamos en los restaurantes, caminando por la calle y hay personas que la detienen y le piden su autógrafo o una foto a una mujer que ellos vieron luchar cuando eran jóvenes. Entonces también eso es otra cosa que el documental cubre es traerla a las nuevas generaciones y el también recordar a sus compañeros que hacen algunas intervenciones en el documental que fueron hombres que tuvieron toda su vida, personas que tuvieron toda su vida el reflector encima y ahora viven pues en la sombra. Y eso es entiendo yo, debe ser muy doloroso para ellos. ¿Cómo decidiste el tono del cortometraje? Fue un poco complejo al principio porque podía haber sido muy oscuro, muy oscuro. Entonces me pareció que era justo para ella que fuera un renacimiento, es decir, que fuera de la oscuridad a la luz, que el tono nos hablara de ese deseo de vivir, de esa necesidad de, aún manteniendo el pasado, convertirte en un nuevo personaje, porque sigue siendo un personaje a fin de la historia. Entonces, esa fue la idea, básicamente, el que manejáramos de la oscuridad a la luz y que fuera también como un ejemplo de resiliencia para otras mujeres que quizá en situaciones similares se vean reflejadas y entiendan que hay la posibilidad de reinventarse, no solo en el sentido de salir, sino de generar una nueva profesión, ser exitosa en esa nueva profesión y que la anterior pues te siga dando buenos recuerdos y que lo que pasó malo, que sí hubo muchas cosas, pues queden como eso, no como anécdota solamente. Entonces, ese fue el tono de reivindicación, de renacimiento del personaje. Creo que es importante preguntarte también qué querías decir o visibilizar a través de esta historia sobre las mujeres que han abierto camino en espacios complejos o tradicionalmente dominados por hombres, que es el caso de la lucha. Ujú, ujú. Sí, de hecho,
Sirenita, cuando ella llega a la lucha, fue de las primeras luchadoras, pero en el inicio de su carrera se convierte en la primer luchadora de cuerpo fit, porque originalmente las luchas de las mujeres era como una especie de relleno, incluso hasta de burla. Eran mujeres obesas, eran mujeres que tomaban incluso actitudes masculinas. Y ella es la primer luchadora que se mete al gimnasio y que se vuelve un objeto de deseo, por decirlo de alguna manera. ¿Qué pasa con Sirenita? Sirenita se tiene no solo que adaptar a lo que hay, sino atreverse a romper esquemas, atreverse a posicionarse en espacios que tradicionalmente no eran para las mujeres, es básicamente el que la lucha libre de mujeres tuviera su propio espacio, no fuera un relleno, no fuera como las edecanes que pasan antes de la lucha con el cartoncito diciendo en qué round van, sino que se convirtiera en un espectáculo propiamente al que fuera la gente a ver de manera directa. Entonces, creo que a otras mujeres esto nos debe dejar el aprendizaje de que el que haya cosas escritas y que toda la vida hayan sido así, no quiere decir que sean correctas, ni que no podamos dar una nueva perspectiva sobre lo que hacemos. No solo en la lucha libre, obviamente, Sirenita pues está en un espacio lleno de reflectores que todo el mundo puede ver, pero si cuando ven el documental van a ver no solo esa Sirenita, es más, es la menos sirenita que ven, tú lo acabas de decir, es la sirenita de casa, es la que se ríe, la que pese a todo lo que le ha sucedido, ella sigue teniendo un muy buen humor, se ríe de sus tragedias y ahí hay una serie de cosas que podemos aprender de ella. El aceptar lo que pasó y verlo sin el drama, sino pues una cosa circunstancial y sobrepasarla y el romper paradigmas. Creo que son las dos grandes enseñanzas que podríamos tomar de La Sirenita. ¿Qué esperas que se lleve la audiencia después de este cortometraje? ¿Qué te gustaría que permanezca en ellos una vez que termina la película? Bueno, quisiera dividirlo en dos. Primero, pues obviamente el retomar esta visibilización de las mujeres que en años anteriores a los nuestros tuvieron que batallar más todavía. No quiere decir que nosotros ya no lo hagamos, pero si hacemos un comparativo, pues ya ellas nos abrieron camino para, para avanzar. Y fuera, además de esta visión de esta mujer fuerte, resiliente, feliz, que emana una energía positiva maravillosa, pues también la reivindicación de este deporte nacional, ¿no? De la lucha libre que rompe barreras sociales, económicas. Yo no creo que haya un mexicano que no tenga una anécdota, por lo menos pequeñita, relacionada con la lucha libre y la dignificación de estos deportistas. La mayoría de la gente los ve como si fuera circo, maroma y teatro, y es un deporte detrás de él. El que estamos viendo ahora es un deporte mucho más ligero que el que pasaron los luchadores de oro, pero sigue siendo un deporte. Entonces creo que el dignificar esta, pues, esta camada de grandes atletas que incluso pues, nos dieron al primer superhéroe nacional, que fue el Santo, es parte también de lo que yo quiero hacer con este documental y me encantaría darle un seguimiento y hablar un poco más sobre la lucha libre. Pero en este caso en particular, esos dos puntos me gustaría que se llevara la gente al salir de la función. Pues Verónica, muchísimas gracias por compartirnos tu mirada, tu sensibilidad y este trabajo que a nosotros nos gustó mucho porque sí es como un tema mucho de empoderamiento, sobre todo por la edad, ¿sabes? Digo, independientemente de todo lo demás, de que bueno, pues es lucha libre y todo esto, creo que fundamentalmente es por un tema de edad, ¿no? Por aquello que también tendríamos que combatir en términos de edadismo. ¿No? Y Ujú. pensar que las mujeres llegamos a cierta edad y entonces ya no tenemos mayores posibilidades. Y efectivamente, tu cortometraje muestra pues esta fortaleza que tiene Guadalupe de hacer de algo que le representaba fuerza, continuar con eso. ¿No? Y verlo como que pues es parte de su vida y la vive feliz.
Es muy interesante. Nos gusta muchísimo tu cortometraje. Mil gracias por acompañarnos en la entrevista. No sé si quieres agregar algo más. Gracias a ti. Y pues, por una parte, yo siempre he creído que todas las historias merecen ser contadas. Entonces, invitar a retomar con más fuerza el documental es básico porque no sabemos qué reflejo de nuestros proyectos puedan afectar a otras personas para salir de algo. Entonces, invitar a que se produzca más documental. La ficción es maravillosa, es encantadora, también la hago, pero el documental tiene otro sabor, te deja otras enseñanzas y creo que es una forma importante de hacerle entender, sobre todo a todas las mujeres, que su historia, para bien o para mal, merece ser contada. Gobierno de la Ciudad. Puebla, la capital imparable.